Bienvenidos a Pan de Vida, nos da mucho gusto recibirte. Estamos a solo unos minutos de empezar. Te invitamos a ti, que nos estás viendo por nuestra transmisión, que dejes todas las tareas del hogar, que juntes a tu familia y alabemos a nuestro Dios. Dispongamos nuestro corazón para entrar en la presencia de Dios. ¡Comenzamos! Y fuerte. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Vamos, puedes adorarle más fuerte. A ti sea la gloria, Señor. Levanta tus manos y cántale a Él, a nuestro Dios, al que es incomparable, al que es digno de recibir toda gloria. Porque nada ni nadie se compara a su amor, a su poder. Él es fiel. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos todos, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Mira, no me falta nada, no me falta nada. Si te tengo a ti, Jesús, no me falta nada. Si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Levanta tu voz y cántalo fuerte, Dios. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. Oh, no me falta nada, si te tengo a ti. Oh, yo te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos va a subir. Oh, ese es nuestro Dios. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos va a subir.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes. Digo, no me falta nada, no me falta nada. Porque te tengo a ti. Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Dios imparable, Dios de imposibles, maravilloso eres tú. Oh, tú tienes el control, tú echas fuera el temor. En tus brazos estoy seguro. Oh, tú peleas por mí. No me falta nada, yo te tengo a ti, aquí en mi corazón, Señor. Dale fuertes aplausos a Jesús. Hola familia Pan de Vida, es un gusto saludarles desde nuestras instalaciones, que para mí es un refugio en donde he encontrado el amor de Dios, el amor de nuestros pastores y de ustedes como nuestra congregación. Le doy gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido adorarle, acercarnos a Él, a su presencia. Y ahora es tiempo de meditar un poco en su palabra y me siento dichoso de poderles compartir una palabra que ha sido un regalo para mi vida y quiero externar ese regalo para ti. Pero antes quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo, levantes tus manos si te es posible y hagas una oración. ¿Te parece? Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido buscarte, Señor, en adoración, en el cual hemos podido, Señor, venir ante tu presencia, cantarte. Y ahora disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para darte gloria, para darte honra, Señor, a través de este mensaje, Señor, que tú traes a nuestras vidas. Que sea un refrigerio, Señor, que sea algo fresco, Señor, que hable a nuestro interior, Señor. Que transformes nuestro corazón, Señor, y que la hagas viva en nuestro interior, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando leí mi nombre en el mensaje como propuesta para compartir un mensaje este día, miércoles, enseguida llegó la duda a mí de qué mensaje o qué poder compartirles a ustedes. Y mi esposa, cuando yo le decía que iba a compartir, me preguntaba, ¿ya sabes de qué vas a hablar? Y yo, sinceramente no, aún lo estoy meditando. Y no les miento, la semana pasada estaba clavadísimo con el ensayo para la reunión de este domingo que pasó. Para ser más preciso, estaba súper concentrado en el último canto de la lista, la canción El Salmo 34, que requirió más de mi atención de lo habitual porque era una canción con música instrumental compleja, sonidos más precisos, entonces requirió mucho más de mi atención. Y yo empecé a trabajarla días atrás, antes de publicar la lista,
Pero llegó un momento en el que yo me estanqué porque no encontraba esos sonidos de cuerdas, de violines que yo necesitaba o que la canción más bien requería. Entonces llegó un punto donde yo me bloqueé, donde yo ya no pude. Y el lunes estaba allí trabajando en la casa y me bloqueé y yo le dije al Señor, Señor, dame la capacidad, dame el entendimiento para comprender y desarmar todo este sonido y poderlo hacer para poder ejecutar la canción de la mejor manera. Y yo me acuerdo que le dije eso a Dios el lunes, igual ya era tarde, y terminé, apagué la computadora, apagué el piano y me fui al cuarto a descansar. Era una noche de lunes y al día siguiente, el martes, me acuerdo que me desperté, hice todo lo demás, dejé a mi esposa en el trabajo y venía para acá, para la oficina. Y faltando unas 4 o 5 calles antes de llegar a la iglesia, hubo una iluminación en mi vida, en mi mente, y empecé a escuchar y empecé a pensar. Y en ese momento dije, ya sé cómo voy a hacer ese sonido, ya sé qué qué necesito hacer. Recuerdo que llegué, abrí el salón, prendí la computadora, puse el piano, abrí el software donde edito y empecé a grabar. Y ese día pues fluyó bastante bien y terminé no solamente esa canción, sino toda la lista que necesitaba para ese ensayo del jueves. ¿Y por qué les cuento eso? ¿Por qué les platico esto? Porque quizás es algo muy sencillo, pero yo le hice una oración a Dios. Yo le dije a Dios, abre mi mente, dame la capacidad. Y yo hice una oración y Él me escuchó y me respondió. Y para mí fue una revelación súper guau estando manejando y de pronto escuchar o sentir y percibir y desglosar la música y poder trabajar ya el martes sin ningún contratiempo. Y esa es la respuesta que yo le hice a Dios en una petición. Le pregunté o le dije, dame la capacidad, y Él respondió a mi vida. Y así inicia este hermoso canto del Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Y esto me llevó a pensar en muchas respuestas que quizás no hemos recibido de Dios, tú y yo, en nuestras oraciones. Y recordé algo que sucedió con mi esposa Linda, que me dijo, o estábamos buscando una extensión y me dijo, ve al cuarto y revisa si ahí está la extensión. Y yo me acuerdo que entré, moví una cajita, medio miré y le dije, no está aquí. Y ya después que salí me dijo, no, ya la encontramos y todo bien. Pero realmente no busqué o no hice una búsqueda exhausta. Y yo creo que muchos se han identificado conmigo porque realmente no fue una búsqueda. Y eso me llevó a la siguiente pregunta. ¿Realmente estamos buscando a Dios? Dice el libro de Isaías 6, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está cercano a nosotros, pero ¿qué tan cercanos estamos nosotros de Él? Y esa es una pregunta que yo me hice. Dios está cercano a mi vida, ¿y qué tanto estoy yo cercano a Él? Y hay una canción de Marcela Gándara que dice, a veces siento estar tan lejos y la distancia está solo a una oración. No sé si les ha tocado escucharlas. Y eso es lo que ha venido pasando en la vida de muchas personas, que sentimos tan alejado a Dios de nuestras vidas que no podemos buscarle. Y ese es un error muy grande, enfocarnos en nuestras emociones cuando Jesús está tan cerca de nosotros. Fíjate qué pasaba cuando Jesús caminaba entre la gente y de pronto algún enfermo, algún ciego, algún paralítico, algún leproso escuchaba que Jesús estaba ahí cercano. ¿Qué hacían ellos? Ellos clamaban a gritos, decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate que si en ese momento ellos hubieran enfocado en sus emociones, en sus sentimientos, y hubieran dicho, es que si grito y no me escucha, o si me escucha y ni siquiera me voltea a ver,
O si me escucha, me voltea a ver y dice, ¿qué le pasa a este? Y se sigue de largo, me voy a sentir devastado, me voy a sentir mal. Si ellos les hubieran hecho caso a esos sentimientos, a esas emociones, a esa vergüenza, a esa pena, quizás el milagro no hubiera ocurrido en sus vidas. Y ellos clamaban porque tiempo atrás habían buscado a alguien que les extendiera una mano de misericordia. ¿Sabías que ellos eran despreciados, eran abandonados incluso por su familia, por la sociedad? No eran tomados en cuenta porque eran gente enferma, era gente que eran considerada gente que había caído en pecado. Y la gente los despreciaba, los hacía menos. Pero sucedió algo muy impactante en sus vidas y ha sucedido en nuestras vidas también. Cuando nadie los volteaba a ver, hubo un hombre que los escuchó y dice, y yo me imagino esa escena, ellos gritando, Jesús caminando, y de pronto Jesús escucha, y cuando Jesús escucha todo se paraliza. Porque cuando nadie los escuchaba, hubo un hombre que se detuvo y los escuchó. Cuando nadie les ponía atención, cuando todos pasaban alrededor de ellos y nadie los miraba, hubo un hombre que se empezó a acercar a ellos. Cuando nadie les dirigía la palabra, hubo un hombre que les preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando la gente le decía, tú eres un loco, no sabes ni siquiera lo que quieres. Cuando todos le sacaban la vuelta, los hacían menos, hubo un hombre que se acercó a ellos y los tocó y los sanó. No solamente sanó su exterior, sino su interior, sanó su corazón. Y así yo creo que el Señor llegó a tu vida y a mi vida caminando cerca. No hay casualidades en el camino del Señor. Los caminos que Él siempre transitaba eran caminos destinados para hacer milagros. Y fíjate, mucha gente caminó alrededor de Jesús, pero me encanta cómo la Biblia presta atención a estos detalles de poner como ejemplo y títulos de parábolas a gente que clamaba por un milagro y Jesús respondía. Esto tiene que significar algo para tu vida y para mi vida. Tiene que significar que al que clama, Dios lo oye. Al que pide, recibe. Al que toca, se le abre. Esa es la distancia que se necesita cortar en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Abrir nuestros labios y nuestro corazón y clamar a Dios. Dice el libro de Mateo, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Esa es una expresión que nosotros necesitamos hacerle a Dios, clamar a Dios. Yo les decía, quizás es algo sencillo, la oración que yo le dije a Dios, abre mi mente, dame la capacidad, pero Él responde. Y Él sabe y conoce tu oración y tu corazón, pero Él necesita y te pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces nosotros necesitamos clamar a Dios, necesitamos venir a Él. Y déjame compartirte un poco de esta experiencia, regresando al Salmo, a este canto, el Salmo 34, y la experiencia que tuve estos días al estar estudiando la letra de este canto, al memorizarla, al sacar las voces, la melodía, y también empecé a leer ese capítulo más y empecé a meditar en él, y vinieron tantos recuerdos de mi infancia, adolescencia, que quiero platicarte un poco. Y mira cómo inicia este salmo, Salmo 34. Si ahí tienes tu Biblia, me puedes acompañar. Salmo 34, versículo 1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Yo nací en un hogar cristiano donde Dios era el centro.
Mis papás nos enseñaron a amar a Dios, a adorarlo y honrarle. Y en casa todos servían en la iglesia y aún sirven en la iglesia. Unos como líderes, otros como maestros, otros como pastores y músicos. Desde pequeños nos insertaron el adorar a Dios como lo principal, sirviéndole. Y yo inicié en la alabanza desde mi adolescencia, aproximadamente como a los 12 años. A mi mamá le encanta cantar. A mi papá recuerdo que siempre llegaba del trabajo y entraba al cuarto de mi hermano donde estaba el teclado y podía estar ahí ensayando y cantando. De hecho, mi papá me enseñó mis primeros 4 acordes con la canción El Espíritu de Dios está en este lugar. Mi hermano canta y toca el piano en la iglesia y en Mérida, y mis hermanas en su tiempo también cantaban en la alabanza. Entonces, el que yo no me desempeñara en la música hubiera sido algo extraño, quizás hubiera sido la decepción familiar si yo no me hubiera dedicado a la música. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque puso en mí ese amor por la música y poderle adorar con ese talento que Él me ha dado. Pero estos versículos siempre me lo repetían mis papás y se quedaron grabados en mi corazón. Me decían ellos: tus labios, tu boca, tu voz son para el Señor. No puedes cantar canciones que no sean alabanza a Dios. No puedes cantarle a alguien más y dirigir tu alabanza a alguien que no sea Dios. Y tuve muchas invitaciones para cantar en eventos, en algunos lugares con personas, concursos, presentaciones, etc. Y siempre la pregunta era: ¿dónde vas a cantar? Y cuando yo le decía a mis papás, pues es un evento cristiano, si era enfocado a la iglesia no había ningún problema, me dejaban ir. Pero si era un evento donde no tenía alguna razón el cantar, ellos me decían: no vas. Y pues no iba. Recuerdo igual que incluso le pedía permiso para ir a fiestas y ellos me decían: no vas porque no es un ambiente para ti, sano para ti. Y mi mamá me decía: cuando naciste a Dios, cuando yo te presenté, te consagré a Él y le prometí a Dios que no dejaría que tu vida se alejara y se desviara de los caminos y los propósitos que Dios tiene para ti. Y en ese momento yo me enojaba y no comprendía por qué eran tan severos conmigo. Hasta que un día, a mis 18 años más o menos, antes de tomar el avión para venir a esta ciudad y estudiar, mi papá me abraza y me dice: yo te consagré a Dios. Y le dije que le servirías y cuando Él te pidiera, yo te iba a dejar ir. Y este es el momento en el cual Dios te está llamando. Y me abrazó y se despidió de mí. Y yo ahora estoy aquí para la gloria de Dios, sirviendo al Dios que me enseñaron a amar mis padres desde muy pequeño. Y este versículo es muy real. El versículo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando tenga 32 años, y aun cuando más fuese viejo, jamás se apartará de él. Mira lo que dice el versículo 3 del mismo Salmo 34. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a su nombre. Mis padres han sido un impulso grande en este ministerio que Dios me ha dado, en especial mi mamá, sus consejos y palabras que hasta la fecha me lo sigue haciendo cuando me dice: déjate usar por Dios, cántale con todo tu corazón, que la gente al escucharte se contagie con ese espíritu para unirse y poder adorar a Dios. Y si en algo nos gloriamos en el Señor, es en esto, en ver que la gente escucha y se alegra, y al escuchar una canción de bendición de Dios sobre sus corazones, pueda adorar a Dios. Y esa es la razón de mi vida. Yo fui instruido desde pequeño para adorar a Dios, y tengo el privilegio de conducirte a ti a la presencia del Padre a través de estos preciosos tiempos de alabanza y adoración. Por eso te pido: no me dejes solo y únete conmigo cada vez
que yo te diga, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a su nombre. Esa es la labor que Dios me ha dado, y por lo cual mis padres me enseñaron desde pequeño, poderte conducir a ti, iglesia, a adorar a Dios. Y me siento privilegiado por estar al frente, dirigiéndote en adoración a Dios, porque para eso fui llamado, para eso fui escogido, un adorador de nuestro Padre Celestial. Sigo en el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y yo me acuerdo en la iglesia de donde yo vengo, que la gente me veía y siempre me decían, siempre andas sonriendo. Y era raro cuando yo llegara a estar serio o con la cabeza para abajo. Y eso, déjame decirte, yo lo aprendí en casa. No recuerdo algún momento, es muy escaso el recuerdo de ver a mis padres preocupados porque no había dinero para pagar esto o aquello. Aún cansados del trabajo, el sábado, el domingo ya estaban despiertos desde temprano y nos levantaban a mí y a mis hermanos para que nos preparásemos, para que nos alistáramos, para que estuviéramos radiantes, porque era el día del Señor y teníamos que estar ahí a primera hora. Y yo escuchaba que mi papá se había quedado sin trabajo, o que algunos clientes de mi mamá le habían quedado mal y no había dinero en esa noche. Y súmale que había llegado el recibo del agua, el recibo de luz, se había acabado el gas, se acercaba el pago de colegiaturas. Yo sé que algunos se están sintiendo identificados, o a algunos les ha pasado esto. Y yo volteaba pequeño a ver a mis papás, y yo veía a mis papás con las manos levantadas, adorando a Dios, postrándose delante de Él, cantándole, adorando al Señor, con un rostro radiante. Y la gente buscaba a mi familia. Si mi mamá no platicaba con todas las mujeres de la congregación al terminar la reunión, era como si mi mamá no hubiera ido a la iglesia ese día, porque veían en ella algo. Su rostro radiaba alegría, radiaba confianza en Dios. Y ella tenía esa seguridad de que Dios era el que suplía todas nuestras necesidades. Y eso lo aprendí en casa. Por eso, cada vez que tú y yo venimos y confiamos en Dios, algo cambia en nosotros, en nuestro rostro. Hasta más guapos y guapas nos vemos. Bueno, hay algunos que Dios ha cambiado en otras maneras, en otras áreas su vida. Pero esa es la alegría de buscar a Dios y encontrarlo. Y nuestra vida se vuelve radiante, se vuelve alegre. ¿Tenemos preocupaciones? Sí. ¿Tenemos angustias? Sí. Pero nuestro rostro destila esa confianza que hemos puesto en nuestro Dios. Amén. El versículo 6 dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Como ustedes saben, o muchos saben, a principio de este año 2021, mi esposa y yo vivimos en un tiempo de angustia. Bueno, más mi esposa, porque era la que estaba al cuidado de mí. Y recuerdo que el 31 de diciembre estábamos sentados comiendo, cenando más bien, dándole gracias a Dios por el año que nos había regalado. Y yo en esa noche ya estaba presentando síntomas de esta enfermedad y estaba cenando sin ganas, pero ahí estábamos dándole gracias a Dios. Y al transcurso de los días siguientes las cosas se complicaron más. La fiebre por 3 o 4 noches seguidas eran más intensas y no cedían. Y se presentó un cuadro de neumonía en mis pulmones, que mi esposa me veía muy desesperado, cansado, llorando, sin fuerzas. Y eran tiempos de total angustia. Una crisis que como matrimonio estábamos atravesando, y quizás tú hayas atravesado
por algo similar o estés en estos momentos atravesando por una situación similar o alguna enfermedad, algún diagnóstico negativo o algo está angustiando tu corazón. Pero déjame repetirte algo que dice la palabra de Dios. El ángel del Señor acampa a tu alrededor. A tu lado está para librarte. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tu ángel acampa alrededor de nosotros, de nuestras vidas, para librarnos de todas esas angustias. Y cuando mi esposa oraba por mí, cuando mi esposa me cuidaba, cuando mi esposa me ponía los trapitos en la frente para que bajara la fiebre, y cuando no bajaba la fiebre, y había ratos que me metía a bañar y en esos momentos nada más la fiebre cesaba, pero cuando salía otra vez subía la temperatura. Mi esposa oraba por mí, declaraba esto: pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Y esa era la oración de mi esposa a cada rato, a cada instante, sobre mi vida, sobre nosotros, declarando que Dios está con nosotros, que su favor está de nuestro lado. Y me daba confianza escuchar cuando mi esposa declaraba estas palabras a mi vida. Me daba ánimo, me daba fuerzas. Y esa experiencia, esa situación de angustia, Dios la cambió por una confianza total en Él. Ha sido un inicio de año complicado. Yo recuerdo que ya el diagnóstico de neumonía ya no estaba, pero mi voz no regresaba y me preocupaba. Yo le decía a Eli: no me sale la voz, quiero cantar y no puedo. Y así duré varios días y ya me desesperaba y ya me estaba angustiando más. Y yo recuerdo que cuando ella cada vez que me decía esta palabra y decía: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Yo decía: pongo mi confianza en Él, descanso en Él, sé que Él va a traer sanidad total a mi vida. Y en el primer minuto yo recuerdo cuando pude decir una frase completa, cuando pude cantar una canción completa, lo hice con todas las ganas. Aunque quizás mi cuerpo estaba cansado, aunque quizás mis pulmones todavía se estaban restableciendo, pero yo quería alabar a Dios, yo quería adorarle a Él, porque es lo que me enseñaron a hacer mis padres y es lo que he estado haciendo hasta el día de hoy: adorar a Dios con todo mi corazón, porque he puesto mi confianza en Él. Y eso quiero compartirte a tu vida. Pon tu confianza en Dios, descansa en Él. Él es el que está a tu lado, Él es el que está contigo peleando las batallas y te da la victoria. Amén. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Regresando a la pregunta que me hice al inicio de que si realmente estamos buscando a Dios. Y quiero terminar con esto. Número 1, necesitamos acercarnos a Dios, salir de nuestra comodidad. Dice la historia que Zaqueo, bueno, me lo imagino así, estaba trabajando en su computadora, en su oficina, y de pronto escucha una multitud afuera, escucha murmullos, escucha gritos, que decían: ahí va el maestro, alcánzalo. Y él se asoma por la ventana y ve toda la gente y deja lo que estaba haciendo. Le causó curiosidad y salió de su oficina, de su casa, y se empezó a acercar cada vez más al maestro. Y así como yo tenía una estatura limitada que le impedía ver al maestro, entonces se le ocurrió, ya sabemos la historia, subirse a un árbol. Pero él hizo algo, empezó a acercarse. Salió de su comodidad para poder encontrarse y buscar qué es lo que estaba causando sensación. Y él se empezó a acercar al maestro. Y al final vemos cómo la historia es que Jesús es quien se acerca a él, le habla y le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque necesito ir a tu casa. Y todo eso inicia con un cambio de perspectiva, de mentalidad, con una intención, con un acercamiento
Créeme, cuando empieces a probar la presencia de Dios, vas a querer más y más de Él. Cuando inicies a acercarte a Dios en oración, en adoración, vas a querer más de su presencia. Y no solamente eso, no solamente tú, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos van a estar queriendo y deseando la presencia de Dios. Tus padres, toda tu casa va a estar unida buscando a Dios. Pero todo inicia contigo, con tu vida, haciendo un cambio, haciendo una intención, saliendo de esa comodidad, despertando aquello que está dormido. Tienes que acercarte a Dios, tenemos que acercarnos a su presencia. Eso pasó en mi casa. Cuando yo aún no existía, mis papás tuvieron a mi hermana mayor y no eran cristianos. Y mi papá no era responsable, pero tomaba y fumaba, tenía esos vicios y aún no conocían a Dios. Pero algo sucedió, algo cambió en mi familia. Jesús llegó a sus corazones, llegó a la vida de mi mamá, llegó a la vida de mi papá. Y mi papá, desde que aceptó a Jesús, decidió no volver a tomar ni el cigarro ni la bebida. Y cuando nosotros nacimos no nos tocó, gracias a Dios, ver a mi papá llegar borracho a la casa. Al contrario, lo veíamos llegar y estar con nosotros, y nos tocó verlo en la iglesia sirviendo, cantando, adorando a Dios. Y esa es la paz que llegó al corazón de nosotros, porque hubo un cambio en la vida de mi familia. Y eso puede suceder en tu vida. Si tú inicias a hacer un cambio, Dios puede transformar no solamente tu vida, sino completamente tu casa. Necesitas acercarte a Dios, acercarte a su presencia. Número 2, ¿cómo buscar a Dios? Hablando, levantando un clamor por misericordia. Mira, el versículo 15 del Salmo 34 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mientras más cercano estés a Dios, más lo vas a conocer. Vas a comprender que Dios tiene puesta su mirada en ti, sus oídos atentos para escuchar lo que tú tienes que decirle. Por mucho tiempo mi familia, incluso ustedes, amigos, estuvieron alzando un clamor a favor de la vida de mi papá. Y quizás para algunos la respuesta no fue positiva. Pero recuerdo que el sábado, cuando nosotros estábamos en casa en la madrugada, cuando nos dieron la noticia de que mi papá estaba aún más grave, y nos levantábamos y nos uníamos a mi familia y amigos en oración, clamando por la vida de mi papá, clamando por su misericordia, clamando por un milagro y esperando en Dios dentro de su perfecta voluntad. Y quizás su respuesta aún no la podemos entender, aún quizás no la pueda yo comprender totalmente, pero Dios escucha nuestros ruegos y nuestras oraciones. Y en una de mis oraciones que yo le decía a Dios, yo le decía: Señor, te pido por la vida de mi papá, clamo por un milagro, clamo por tu misericordia, pero igual clamo para que mi papá ya no sufra, para que esté bien, que si lo sanas y lo levantas de esa cama, sea al 100%. Y no era una exigencia, sino realmente un anhelo de mi corazón, ver a mi papá sano, trabajando, adorando. A mi papá le gustaba mucho trabajar en la iglesia. Y después de estar en casa con mi mamá, con mis hermanos y platicar con ellos de todo lo que habíamos vivido, lo que había pasado en los tiempos de oración, etcétera, y recordaba algo que me había platicado mi mamá de un doctor que le comentó de que si mi papá se levantaba de la cama iba a quedar con algunas secuelas en sus pulmones
porque totalmente los pulmones de mi papá ya no tenía pulmones. Entonces él después iba a depender, no sé, de alguna máquina, de algo. Y eso le comentaba a los médicos. En ese momento yo, cuando me lo decía mi mamá, no lo entendía porque yo estaba aferrado a un milagro, aferrado, orando como hijo a ver a mi papá realmente sano. Y yo recuerdo que les decía, no quería ver a mi papá sufriendo, sino quiero ver a mi papá sano. Y le decía a Dios, sana a mi papá. Y le decía a Dios, levanta a mi papá. Obviamente que quisiera tenerlo acá, abrazarlo, platicar con él, jugar con él. Pero vuelvo a remarcar esto. Dios conoce la oración de sus hijos. Está atento a su clamor. ¿Y por qué te digo esto? Porque la respuesta quizás para muchas personas fue negativa, pero nosotros sabemos que la respuesta de Dios siempre es en su perfecta voluntad, y Él siempre sabe y conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y hay respuestas que Dios aún no te ha dado a tu vida, o hay respuestas que quizás sí dio, pero quizás como en mi caso puedan ser respuestas que obviamente no quisiéramos escuchar. Pero Él siempre es fiel. Su amor y su perfecta voluntad es grande, y a Él sigo dándole la gloria, a Él sigo dándole la honra. Y ese es el momento en el cual puedo decir que esa es la correcta búsqueda de Dios. Aunque yo no comprenda la voluntad de Dios, le sigo buscando. Para mí hubiera sido fácil decir, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí. La respuesta no fue así y desertar. Pero eso no me enseñó mi papá. Eso no me enseñaron mis padres. Mis papás me enseñaron a adorar a Dios en todo tiempo, en abundancia y en escasez, en tristeza y en alegría. Y es lo que voy a seguir haciendo. Buscar a Dios todos los días de mi vida, con mi familia, con mi esposa, con los hijos que Dios me regale. Enseñarles este legado que me han dejado mis padres. Buscar a Dios. Y te invito a que no lo busques como yo, con esta extensión por encimita, haciendo movimientos sencillitos, que muevas la cabeza nada más, sino que busques a Dios de una forma exhausta. Así como cuando un niño que le pedía algo a su papá, y su papá ahí estaba y lloraba, y que se cansaba y se dormía. Que así podamos buscar a Dios, pasar horas buscando a Dios y quedarnos dormidos en su presencia, en su regazo, y encontrar la paz en los brazos de nuestro Dios. Y termino con el versículo 8 del capítulo 34. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Dichosos los que en Él se refugian. Hay un lugar especial que son los brazos de nuestro Dios. Si tú sientes tu corazón desmayar, si tú sientes tu corazón sin fuerzas, déjame decirte algo. En los brazos de nuestro Dios, ahí vas a encontrar refugio perfecto para tu vida. ¿Sabes que el salmista David escribió este salmo en una cueva cuando estaba siendo perseguido? Y él escribió esto. Escribió este hermoso cántico que lo cantamos el domingo pasado, y que cuando yo lo preparaba, cuando yo lo estudiaba, yo lo apropiaba en mi vida. Yo decía, este pobre clamó y tú me escuchaste y me libraste de todas mis angustias. Entonces por eso te alabaré, entonces por eso te adoraré, porque he encontrado en ti ese refugio perfecto. Así que yo te invito a que hagas eso en tu vida diaria, buscar a Dios de una forma exhausta, de una forma fuerte, de una forma intensa. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con esa intención de encontrarnos. Y créeme algo,
Jesús está a la puerta, Jesús está ya tocando, porque quiere entrar a tu vida, porque quiere entrar a tu familia. Te invito a que hagas una oración conmigo. Padre, gracias Dios por ser ese refugio perfecto. Gracias Señor por ministrar nuestros corazones con tu palabra. Gracias Señor por llenar de alegría, Señor, nuestra tristeza, por cambiarla en gozo. Gracias Señor porque te hemos encontrado, Señor, a través de la oración, a través de levantar un clamor y levantar nuestras manos, Señor. Tú estás más cerca de lo que nosotros podamos imaginar, Señor. Estás tan cerca de una oración, Señor, en la cual nosotros podemos decirte a ti, papá, cuánto te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a adorarte en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a que las angustias, a los momentos difíciles no nos rebasen, sino que podamos, Señor, levantar nuestras manos y clamar a ti, Señor, y tener la seguridad de que tú levantas nuestras vidas, que tú levantas nuestros corazones, que tú levantas, Señor, a nuestras familias, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos porque sabemos que tú eres nuestro Dios poderoso, Dios. Queremos tener un corazón dispuesto a adorarte, Señor, que no se enfoca en emociones. Queremos tener un corazón, Señor, avivado en una búsqueda intensa de tu presencia, Señor. Que no dejes que la alabanza escasee, Señor, en este lugar. Que cada día, Señor, se abran corazones, se abran labios, Señor. Que levantes a tus hijos, que levantes generaciones, Señor, dispuestas a adorarte, Señor. Que niños en esta iglesia, que jóvenes en esta iglesia, Señor, se levanten, Señor, en adoración a ti, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Bendigo tu vida. Que pases una muy linda noche. Nos vemos en las actividades de la semana. Y te mando un abrazo. Dios te bendiga. Ese rey que vive para siempre. Y lo cantamos porque no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros.